Bien, mi esposa y yo estamos pastoreando una iglesia en Torreón. Somos de las iglesias Beteles. Estamos pastoreando una iglesia en Torreón, Coahuila, la comarca lagunera. ¿Alguien conoce por allá, al norte de México? Sí, nadie, muy poquito. Que Mario, ¿verdad? Conoce. Y estamos allá pastoreando una iglesia muy linda también que está creciendo. Y bueno, estamos aquí. Venimos a visitar a nuestra hija. Como les dije, no sé si les dije la otra vez, nuestra hija se enamoró de un michoacano. Entonces, híjole, anoche le contábamos la historia del pastor Pablo, cómo fue. Más al rato va a venir mi yerno, ya lo perdoné a mi yerno, pero me robó a mi hija. Y bueno, pues ellos ya tienen una bebé y nuestra nieta tiene 1 año y medio y nos estira mucho nuestra nieta desde Torreón y queremos venir a visitarla, a verla. Y bueno, está creciendo y está muy hermosa nuestra nieta. Dicen que se parece a su abuelo. Bueno, entonces, y por eso ya perdoné a mi yerno, pastor Pablo, por eso, porque mi yerno no está muy agraciado. No, se crea. No le van a decir ahorita que venga a la segunda reunión, por favor. Pero estamos contentos de estar aquí. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, 29. La escritura dice así: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Voy a leerlo en la versión NBI. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Hoy quiero hablarles sobre viaja ligero. Haz tu viaje placentero, haz tu viaje agradable. Bueno, como les acabo de decir, vivimos en una ciudad muy calurosa allá en el norte de México. Y cuando veníamos de viaje para acá, para Morelia, hacemos aproximadamente 10 horas desde donde vivimos hasta Morelia manejando. Me dijo mi esposa: oye, mi amor, ¿y cómo te vas a ir vestido en el viaje? Le dije: ¿sabes qué? Yo quiero irme en short, quiero irme en chanclas, pero nuestra hija te va a ver y no importa que me vea, mi amor, yo tengo mucho calor. Tengo mucho calor. Y bueno, entonces yo me vine en short y me vine en chanclas y me vine con todo flojo por el calor que está haciendo allá. Y en el camino nos encontramos que después ya me estaba dando un poquito de frío. Pero cuando viajamos queremos ir lo más cómodo que se pueda. No sé si a usted le gusta cómo viajar, los viajes que van a la playa, los viajes que van lejos, largos. Hasta yo he visto cuando viajo en los aviones también, cuando hay algunos que llevan sus pants, llevan sus playeras flojitas y están viajando muy cómodos. Y si podemos viajar con menos equipaje, también sería muy grato también viajar sin mucho equipaje. Bueno, cuando estamos viajando podemos disfrutar del viaje, valga la repetición. Vemos montañas, vemos ríos, vemos las praderas, la lluvia también cuando estamos viajando. Y no sé si a usted le ha pasado eso, pero vamos viajando y vamos viendo los paisajes que están hermosos, que están muy padres los paisajes. Pero de repente vemos los paisajes medio complicados. Allá por el norte de México, donde yo vivo, venimos de la ciudad de Torreón, pero viajamos hacia Monterrey, Nuevo León también. Entonces venimos de Monterrey y está padre la autopista y todo, pero cuando usted llega a 1 hora o hora y media antes de llegar a nuestra comarca lagunera, en nuestro Torreón, se encuentra con un desierto de arena, un desierto solo, abandonado, no hay árboles. Y la otra vez mi esposa y yo vinimos viajando y le dije: mira el desierto de nuestra tierra. Bueno, quiero decirle una cosa: Torreón está fundado sobre un desierto. Los eslogan que tenemos allá a la entrada y la salida de Torreón dice: en Torreón vencimos al desierto. Entonces Torreón está sobre un desierto. Entonces ahí podemos ver cómo se torna el panorama. Y así pasa cuando estamos viajando. De repente nos cambia el panorama, de repente nos vemos los desiertos, de repente vemos los valles.
Y saben, ver los desiertos y ver los valles no es tan agradable. No es tan agradable porque la vista no es tan hermosa. Pero sí nos gusta ver la lluvia, lo verde, lo rico del paisaje. Pero cuando entramos en las temporadas de nuestra vida, a temporadas difíciles, temporadas complicadas, entonces es ahí cuando nosotros decimos: Dios, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Bien, viaja ligero. ¿Qué es viajar ligero en nuestro caminar? Quiero decirle que le tengo buenas noticias. Ah, el profeta, el ángel más bien de Jehová, se puso en un lado de Elías cuando Elías estaba en el desierto desanimado, estaba triste, cansado de la vida, estaba amenazado de muerte, y él dijo: basta, Jehová, ya quítame la vida. Pero se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: hey, Elías, levántate, porque largo camino te resta. Iglesia Emanuel, largo camino nos resta. Tenemos un viaje y hay que hacerlo de la mejor forma: viajar ligero. Bueno, quiero decirles que hay que viajar ligero sin temores. Viaja ligero sin temores. Y quiero decir algo también muy importante: cuando el temor toca la puerta, deja que la fe conteste. Yo quiero que le diga estas palabras a su vecino que está a su lado a las 3. Si está, vamos a decirle: cuando el temor toque la puerta, deja que la fe conteste. A las 3, 1, 2, 3. Cuando el temor toque a la puerta, deja que la fe conteste. Deja que la fe conteste. Y quiero llevarle a primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Juan 5, 4. Ahí creo que lo tenemos en la pantalla. ¿Sale? ¿Qué dice la escritura? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Diga conmigo: mi fe es la que vence al mundo. Mi fe es la que vence al mundo. Bien, cuando pasamos por los valles de nuestro viaje, encontramos de repente los temores que nos acechan. Los temores. Y sabe, llegué a una conclusión. Yo le voy a hablar sobre lo que me ha pasado a mí en mi vida caminar. Tengo 36 años de casado con mi esposa y yo tengo muchos años de servir al Señor, muchos años, como 40. Yo le estaba diciendo al pastor Pablo: yo vengo de una familia pastoral donde somos 9 de familia, y luego 3 primas, somos 12, y luego 3 colados, somos 15, más mi papá y mi mamá, éramos 17 aproximadamente. Entonces yo crecí en la iglesia, entre las bancas de la iglesia, y yo escuchaba los sermones del pastor de mi papá, escuchaba los sermones que él predicaba. Pero sabe, de repente escuchaba algunas cosas que quiero contarles, que yo escuchaba cuando yo era niño, cuando estaba en la iglesia. Pero me di cuenta que el temor nos paraliza, el miedo nos paraliza, no nos deja hacer las cosas bien. Y el Salmo 27:1 es un salmo que todos conocemos, a lo mejor de memoria, y yo quiero que lo lea conmigo a las 3, 1, 2, 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? ¿Para cuántos Jehová es su luz y su salvación? Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No voy a tener temor, no voy a tener miedo. Pero quiero decirle que el temor nos paraliza. Y sabe, como hijo de pastor, yo me topé con algunas cosas que yo escuchaba, como le estaba diciendo hace un momento, que yo escuchaba. Y yo platiqué con mi esposa. Mi esposa es psicóloga de profesión, y luego también mi hija es psicóloga de profesión, y luego aquí me encontré con otro psicólogo también de profesión. Y hay muchos psicólogos que están bien, ¿verdad? No están locos, están bien. Pero me topé con ella y llegamos a una conclusión, porque yo estaba hablando con ella, y le estaba diciendo: mira, estas cosas me suceden a mí, estos temores me vienen a mí. Y nos dimos cuenta que los temores son aprendidos.
Los temores son aprendidos. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos temores? Porque escuchamos de alguien lo que dijo. Dijo una palabra y nosotros teníamos miedo. Ahora, los temores, como dije ahorita, son aprendidos. Por ejemplo, yo personalmente, cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico donde yo estudié, miren mis maestros, ¿quién era? Francisco Warren, Nola Warren, Marcos Witt, la hermana Dulce Sweet. Ellos eran mis maestros, fueron mis maestros de instituto. Entonces, cuando a mí me tocó hacer el examen profesional de la homilética, yo fui un fracaso en el examen de la homilética. Y dije, Dios mío, no sé qué voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque tenía miedo pararme enfrente de la gente. Me daba pánico escénico pararme enfrente de la gente. Decía, no, yo tengo miedo. Entonces cuando los académicos están enfrente de mí y me están calificando, mire, yo vi de todo en ese examen de homilética. Vi de todo. Vi hermanos compañeros míos que cuando estábamos ensayando en los dormitorios, uno de ellos decía, yo puedo, yo la voy a hacer. Y cuando llegaban aquí, nada más miraban a los académicos que estaban enfrente y se ponían a llorar y no decían nada. Otros miraban hacia el techo y no les predicaban a ellos, entonces reprobados, ¿verdad? Y cuando yo pasé también dije, Dios, no había mucho futuro. Es más, el hermano Francisco Warren se acercó conmigo y me dijo unas palabras. El papá de Marcos me dijo, Julio, no tengo muchas esperanzas de usted. Ese fue mi ánimo de hacer este examen de homilética. Entonces dije, Dios mío, ¿qué va a hacer conmigo? Tenía temor, porque yo escuchaba que predicarle a la gente había miedo, había temor. Entonces tenía temor de pararme enfrente de la iglesia. Ustedes ahorita a lo mejor no ven cómo estoy temblando por dentro, pero estoy temblando. Pero ¿sabe qué? Yo sé que Jehová es mi luz y mi salvación. Yo sé que Él es mi fuerza. Yo sé que Él está conmigo. Él es mi fuerza. Y luego también yo escuchaba, como le digo, yo estaba en la iglesia y yo escuchaba al pastor que teníamos nosotros predicar del fin del mundo. Y cuando él predicaba del fin del mundo, pues a mí me daba miedo. Me daba miedo porque decía, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día espantoso de Jehová. Y entonces yo escuchaba eso y me daba temor, me daba miedo el fin del mundo. Y luego me pusieron una canción bien viejita que decía, esa de Marino, esa que cantaba del fin del mundo. No sé si se acuerdan cómo se llama esa canción. Hay un grito, un lamento, papá, híjole, y peor me daba miedo. Y uy, Dios mío, ¿qué va a hacer cuando tú vengas por tu iglesia? Me daba miedo escuchar sobre el fin del mundo, porque yo era un niño, era un niño ahí pequeño, escuchando todas esas cosas. Y yo decía, no vengas, Cristo, todavía, porque me da miedo, porque me da temor. Y yo escuchaba esas cosas, tenía miedo, pero también tenía miedo a la oscuridad. Decían mis hermanos mayores que en la oscuridad se oían ruidos, se oían que se caían los trastes, las losas, y había mucho ruido. Entonces a mí me daba miedo y le decía a uno de mis hermanos, como éramos muchos hermanos, y le decía a uno de mis hermanos, ¿qué hermano? Si me anda del baño en la madrugada, te levanto para que vayas conmigo. O él me decía también, o yo te levanto para que vayas conmigo, porque tenía miedo a la oscuridad. Y sabe, me encontré con el Salmo 91:5, que dice el Salmo 91:5, no temerás al terror que nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio del día destruya. Oiga, caerán a tu lado ¿qué? 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no van a llegar. Mas a ti no van a llegar. Así es que no le tenga miedo a la oscuridad. Voltea con su vecino y dígale, hermano, ten ánimo, no tengas miedo a la oscuridad. Y luego me topo también con otro temor aprendido. Yo no sé qué le ha pasado a usted, pero yo le estoy hablando de lo que me pasó a mí. Yo escuchaba también cuando mi papá y mi mamá se mueran. Yo tenía miedo a ese momento cuando ellos fallezcan. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a suceder con mi vida?
porque tenía miedo que ellos se iban a ir y ya no iban a regresar. Y tenía miedo a esa noticia, a ese acontecimiento. Cuando papá y mamá se vayan, ¿qué va a suceder? Sería el día más oscuro, el día más gris de mi vida, cuando ellos se vayan con Cristo a la eternidad. Es cierto, cuando papá y mamá se van, o cuando un ser querido se va, es cierto, nos duele profundamente en nuestro corazón. Pero me di cuenta de algo, estuve investigando en la palabra de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué dijo el apóstol Pablo eso? Entonces me di la tarea de comenzar a investigar por qué Pablo estaba diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y me di cuenta que Pablo, cuando él estaba diciendo esto, es que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Iglesia, Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice el apóstol Pablo que en el tercer cielo hay cosas que jamás el ojo humano ha visto. Hay cosas que el oído humano ha oído en el tercer cielo. Dice que son cosas maravillosas. Por eso el apóstol Pablo, cuando él estaba teniendo, dice la Biblia, dice Pablo, no sé si fue en el cuerpo o si fue en el espíritu, pero yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí hay cosas maravillosas, cosas que suceden, están excelentes. Yo no quería regresar, dice el apóstol Pablo parafraseado, yo no quería regresar a la tierra, pero me regresaron, me enviaron porque tenía una misión que cumplir. Y por eso el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora entendí que los que mueren en Cristo van a disfrutar de la presencia de Dios. Que los que mueren en Cristo solamente se nos adelantan y ellos se van a la presencia de Dios a disfrutar, a descansar en la presencia de Dios. Así es que no le tengo miedo más a la muerte. La muerte nos va a llegar algún día. Un día nos va a llegar a todos. Eso es lo más seguro. Pero ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Qué vamos a responder cuando nos toque ese momento? Bueno, quiero decirle que es descansar, estar en la presencia de Dios es lo más lindo, lo más maravilloso. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego, ¿sabe qué? En el cielo hay premios. En el cielo hay galardones. Hace 15 días le prediqué a la iglesia sobre los Grammys en el cielo. Los premios que hay en el cielo, hay 7 premios que Dios nos va a dar en el cielo. Así es que yo estoy preparándome para esos premios. Uno de ellos es para las personas, los cristianos que ganan almas. Les van a entregar un premio en el cielo, una corona para los que ganan almas. Otro premio es para los cristianos que son fieles, para los que son fieles en su iglesia, para los que son fieles a Cristo. Otro premio es, pastor, para los pastores que somos también fieles, a los que no renunciamos cada semana, a los que somos fieles, los pastores fieles. Así es que yo me gocé, dije, Dios, yo quiero seguir sirviéndote. Nunca más voy a pensar en una renuncia. Yo quiero servirte todos los días de mi vida porque quiero sus premios. Amén, amén. Tenía miedo a eso, pero hoy me doy cuenta que morir en Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, no quiero meterme en muchos problemas teológicos, pero sé que el pastor Pablo y yo estamos conectados en un mismo sentir. Y quiero decirle que hay una grande nube de testigos que nos están viendo y nos están observando. Esa grande nube de testigos son los apóstoles, los patriarcas, los que se nos han adelantado en el camino, nos están observando. ¿Y sabe qué nos están diciendo? Hey Juan, hey Teófilo, hey Pedro,
tú puedes. Si yo pude llegar acá, también tú puedes. Así es que ánimo. ¿Cómo que te vas a desanimar por el miedo, por el temor? No, 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 sigue adelante. Tú puedes. Voltea con su vecino y dígale, si sabe su nombre, dígale: hey Mario, tú puedes, no te des por vencido. Deja que la fe conteste. Cuando el temor te toca la puerta, deja que la fe conteste. Habacú 2:4. ¿Qué dice Habacú 2:4? La escritura dice: insolente no tiene el alma recta, pero dice: pero el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Tal vez usted dice: no, hombre, pastor, dice ahí que el justo, yo no soy justo. Le tengo buenas noticias. Usted y yo somos justos ante el Padre, y el que nos declara justos es Jesucristo. Ante el Padre, Él nos declara justos a ti y a mí. Somos sus hijos. Mas el justo por la fe vivirá. A ver, levante la mano todos los que son justos en esta tarde, en esta mañana, perdón. Todos ustedes y yo somos justos. El justo por su fe vivirá. La fe, dicen los que saben, pastor, que hay 3 niveles de fe. Una fe pequeña. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Hasta cantamos una canción: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Sí, también lo cantan, ¿verdad? Bueno, es el primer nivel. Tu fe pequeña, como un grano de mostaza. Segunda nivel de fe: grande es tu fe. Le dijo Jesús a la mujer, que la mujer estaba pidiendo por sanidad para su hija, y le dijo Jesús: mujer, grande es tu fe. Segundo nivel, grande fe. Y tercer nivel de fe, perfecta fe. Esa fe es la que hace levantar a los muertos. Esa fe es la que hace levantar a las personas que no tienen esperanza. Hemos escuchado testimonios de enfermos que tienen enfermedades ya terminales, pero viene una perfecta fe y viene la palabra de Dios y comienza a levantar esa mujer, y comienza a levantar ese hombre. Esa se llama perfecta fe. Ahora le tengo una pregunta para usted. ¿En cuál nivel de fe está usted? ¿En el pequeña fe, como un grano de mostaza? ¿En el segundo, grande es tu fe? ¿O en el tercero, perfecta fe? Me platicaron de un alumno del Instituto Bíblico. Esos institutos bíblicos, como hay historias. Pero me platicaron, es verídico lo que les voy a contar. Uno de los alumnos, cuando le dijeron los niveles de fe y que el tercer nivel es el que levanta muertos, y dijo el alumno: yo quiero ese nivel de fe. Yo quiero. Y sabe, dijo: Señor, si tú me has dado ese nivel de fe, perfecta fe, tú dime a dónde voy y yo voy. Y bueno, el Señor le dijo: bueno, si quieres que yo te use en perfecta fe, vete a los funerales y ora por los que ya están ahí, el cuerpo tendido. Ora por ellos y vas a ver lo que va a suceder. Y se fue creyendo. Se fue a un funeral. Le dijo: ¿me da permiso de orar por el que está? Pero ¿cómo vas a orar si ya está muerto? No, me da permiso, por favor. Y dice que oró por el que estaba tendido. ¿Y saben qué sucedió? Nada. Nada. Se fue a otro funeral, oró otra vez. ¿Y saben qué sucedió? Nada. Tampoco sucedió nada. Pero se iba a funerales y funerales hasta que llegó con uno. Y cuando llegó ahí con uno, ora por el que estaba tendido. Y esto es verídico lo que estoy contando. Resucitó. Perfecta fe. Le dije a mi esposa: cuando yo me muera, lleva a este para que me ore por mí. Para resucitar. Perfecta fe. ¿En qué nivel están ustedes? ¿En qué nivel?
¿Alguien de ahí del público me puede decir cuál es su nivel de fe? Aquí mi hermano dice así, fe chiquitita. ¿Tu hermano? ¿Cuál es tu nivel de fe? Se me hace que hay que llevarte a los funerales a ti, ¿verdad? ¿Sabe? Necesitamos nosotros tener fe. ¿Qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Ahora también, ¿qué dice Romanos 14:23? De nuestra fe, cuando el temor toca a la puerta, deja que la fe conteste. ¿Qué dice esto? Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Necesitamos tener fe. Fe. Bueno, como yo vengo de una familia pastoral y yo vi lo que papá pasaba cuando era pastor y veía todas las ingratitudes. Aquí en Centro Cristiano Emanuel no pasa eso, solamente pasa en el norte de México. Pero aquí son una iglesia maravillosa, ¿verdad que sí? Créanselo. Ustedes son una iglesia maravillosa, ¿verdad que sí? Amén. Que aman a sus pastores, dan su vida por ellos. Eso. Órale. Muy bien. Bueno, como yo vengo de una familia pastoral, yo le dije a Dios cuando yo estaba pequeño, le dije a Dios: Dios, llámame lo que quieras, pero menos a ser pastor. Porque yo veía cómo la iglesia criticaba a mis papás como eran pastores. Y la primer crítica de que siempre es que yo no diezmo porque el pastor se lo roba el diezmo, ¿verdad? Y eso pasa allá en el norte de México. Aquí no, aquí son generosos y no hay problema con eso. Hasta vienen con el pastor Pablo y la pastora Salud le dicen: vámonos a comer, véngase, yo invito, tráigase a todos sus hijos y a la nuera también, yo invito. ¿Verdad? Aquí no hay problema por eso, aquí somos generosos en el nombre del Señor. Bueno, como yo dije: Dios, no me llames a ser pastor. Y bueno, cuando uno le dice que no, Dios dice que sí. Y recuerdo que fuimos llamados al ministerio pastoral, mi esposa y mis hijos y yo. Todavía no nacía mi hijo. Mi hija tenía como unos 2 años o 3 años más o menos. Y sabe, yo llegué de la oficina, porque yo tenía un horario de oficina en la iglesia, y llego de la oficina a la casa a las 2 de la tarde y le dije a mi esposa: cariño, vamos a comer, ¿no? Sírveme, vamos a comer. Y me lleva a la cocina, me lleva de la mano y me dice: mira, mi amor, no hay nada en la alacena, no hay mandado en el refrigerador. ¿Sabe cuál era nuestro refrigerador? Una hielera. Una hielera era nuestro refrigerador. Y abrí la hielera en puro hielo con agua fría, nada más había eso. Pero yo escuché sobre: si tuvieras fe como un grano de mostaza, y grande es tu fe y perfecta fe. Y le digo a mi esposa pastor, le digo: mi amor, pon las cacerolas, las que tú pones siempre, ponlas en la mesa. Y dice: ¿qué vamos a hacer? Digo: tú ponlas, vamos a creer un milagro ahorita. Pero no, ¿estás bien? Me dice: ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, tú pon las cacerolas. Bueno, y puso las cacerolas. Por supuesto estaban vacías. Puso las cacerolas, tenían las tapaderas para que no se viera que estaban vacías. Y luego le dije a mi esposa y a mi hija: siéntense, vamos a orar, vamos a tomarnos de las manos. Yo creo por un milagro. El que me llamó me va a sostener. Él nunca me ha dejado. Dice su palabra que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo creo por un milagro. Creo en fe. Y mi esposa además se me quedaba mirando, pero ella hizo todo lo que yo le estaba diciendo. Le digo: vamos a hacer. Y nuestra hija, pues ella decía: tengo hambre, papi. Y cuando dicen los hijos eso, algo pasa dentro de nosotros.
Y cuando ya estábamos ahí, le dije, vamos a tomar las manos y vamos a hacer una oración. Yo estaba haciendo una oración, creo que fue la oración más larga que he hecho por los alimentos, porque yo tenía miedo. Al mismo tiempo que estaba orando, tenía temor por lo que yo estaba haciendo. Le dije, Señor, te doy gracias por esos alimentos que nos das, santifícalos, multiplícalos. Y Señor, te doy gracias por los que no tienen, que tú les vas a dar. Y no quería decir amén. Y en ese momento me acuerdo que estaban recién llegadas las cocas de 2 litros. Le dije, Dios, pon en nosotros alimentos. Te doy gracias por la comida que tú nos das. Y Señor, también te pido una coca de 2 litros. Así le dije, también te pido una coca de 2 litros porque quiero una cocota bien bendecidota. Y dije, el pastor Pablo, cuando dije, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Y tardé para decir amén. Y cuando dije amén, miren, tocaron la puerta. Cuando dije amén, tocaron la puerta de la casa. Era una hermana de la iglesia que venía con 2 cacerolas y me dijo, pastor, estábamos nosotros preparando la comida y el Espíritu Santo nos dijo, no es para ustedes esta comida que están preparando, es para el pastor, vale, y llévensela esta comida. Oh, tenemos un Dios poderoso. Oh, tenemos un Dios grande, un Dios que todo lo puede. Le dije, muchas gracias. Te agarré las cacerolas, le dije, muchas gracias, Dios le bendiga. Y voy con mi esposa y mi hija, ¿qué ole? Dios es fiel. Y luego digo, ¿y la coca de 2 litros? Parece que dice Win Mayer que cuando Dios da, hasta los costales presta. Y otra vez tocan a la puerta. Dice, pastor, se me olvidó decirle que mi papá dijo que le diera este dinero, que es para que compre una coca de 2 litros. Sí, vamos a aplaudirle. Cuando el temor toca la puerta, deja que la fe conteste. Deje que la fe conteste. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Así es que le tengo buenas noticias. A eso me ha enviado el Espíritu Santo a este lugar, a la iglesia de Emanuel, a decirle, iglesia, de hoy en adelante no andes por vista. De hoy en adelante anda por fe. Camina en fe. Camina en fe. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Caminar por fe. Hemos visto tantos testimonios. Ayer le platicaba a la iglesia de Villa Madero que toda nuestra vida, nuestro caminar ha sido de vivir en fe. Me invitaron a un centro de rehabilitación en Torreón a predicar, un centro de rehabilitación cristiano para alcohólicos y drogadictos. No sé si lo he comentado, pero cuando yo llego a predicar ahí, vi unos anuncios ahí que pusieron los alcohólicos, los drogadictos, pero ya eran cristianos. Vi un anuncio, unos anuncios que decía uno de ellos: sin fe no hay café. Oiga, se puede reír, estamos en la iglesia, se puede reír. Y luego otro que decía: sin rodilla no hay tortilla. Dije, tiene razón. Así es que, hermana, a la otra que vaya a tomar su cafecito con su marido, dígale: sin fe no hay café y sin rodilla no hay tortilla. Sale. Pero sabe, hemos visto la mano de Dios, la gloria de Dios. Me acuerdo hace unos años atrás, estábamos sirviendo al Señor allá en Torreón. Estábamos sirviendo, yo era el pastor asistente, el pastor coordinador de mi papá era el pastor general y yo era su pastor coordinador. Y yo estábamos sirviendo al Señor y llego un día a la casa y me dice mi esposa:
no teníamos en qué movernos. No teníamos nada, andábamos a pie, andábamos en camión, en la ruta, no sé cómo le dicen aquí, andábamos en el autobús. Entonces, cuando llego a la casa, me dice mi esposa: tengo una sorpresa para ti, mi amor, me dice. Y cuando voy a ver la sorpresa, veo que el regalo que me tiene mi esposa es una bicicleta. Una bicicleta. Y como yo era el pastor coordinador, coordinábamos muchos grupos de hogar y éramos como unas 400 personas en los grupos de hogar. Entonces, como yo el encargado de todos ellos, pues yo siempre andaba de corbata y de traje y con un maletín, parecía mormón, ¿verdad? Pero más o menos así andaba. Y luego me acuerdo que le mandé un asientito aquí adelante y una parrilla aquí atrás, y subía a mi hijo Julio, lo subía aquí adelante, y a mi hija la subía acá en la parrilla, y mi esposa se iba en el autobús a la iglesia. Y me acuerdo que un miércoles me dijo mi papá: hijo, te toca predicar. Yo dije: ok. Se iba con mi corbata, con mi portafolio, con mi hijo y con mi hija aquí. Íbamos en camino a la iglesia, y cuando veo que llego a la iglesia y todos los hermanos llegaban en sus carrazos últimos modelos y buenos carros también, y el pastor coordinador estaba llegando en bicicleta. Y sabe, en ese momento yo me enojé con Dios. Le dije: Dios, ¿cómo es posible que yo soy tu siervo? Te sirvo con todo el corazón y yo ando en bicicleta, y estos que no te sirven andan en sus carrazos, Señor. Hasta algunos que tienen 1, 2 carros también, y ni siquiera ray me quieren dar. Yo estaba enojado con Dios ese momento. Y saben, cuando fui a predicar, hasta prediqué enojado. Estaba predicando enojado, porque estaba enojado porque Dios a mí no me bendecía. Yo andaba en una bicicleta y ellos andaban en carros. Cuando terminé el sermón, me bajé, terminó la reunión y yo seguí: vámonos, hijos. Se subió mi hijo y mi hija se subieron a la bicicleta. Yo estaba pedaleando enojado. Dios, no es posible, esto no es justo. Y sabe, caminé como unas 5 cuadras y se suelta una trifulca de perros. Eran como unos 20 perros, se estaban peleando. Y cuando yo voy en la bicicleta enojado, pedaleando, en eso no vi a los perros porque estaba enojado. Entonces, cuando choco con los perros, la llanta de adelante chocó y la de atrás se vino hacia arriba. Entonces mi hija, que estaba en la parrilla, se me cayó aquí arriba, y agarré a mi hijo allá abajo y comencé a llorar más de puro enojo. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: mientras sigas enojado, mientras sigas así, no te voy a bendecir. Agradéceme por lo que tienes. Y sabe, agarro a mi hijo, a mi hija, y les pido perdón. Le digo: súbanse, mis hijos, vamos a disfrutar el vuelo, vamos a disfrutar el viaje a casa. Llego a la casa y le digo a mi esposa: sabes, esto pasó, pero Dios me habló. Y me dice mi esposa: con razón, ¿cuándo va a llegar la bendición de Dios si tú siempre andas enojado? Me dijo. Y bueno, a partir de ese momento yo comencé a agradecerle a Dios por mi bicicleta. Agarraba mi bicicleta, me ponía mi corbata y nos íbamos, mis hijos y yo y mi esposa, en el camión. Nos íbamos a la iglesia. En eso me dice mi papá, me dice: hijo, invita a uno de tus amigos a predicar a la iglesia. Y le dije: voy a invitar al pastor Ricardo Villanueva. Y cuando él llega a la iglesia, el pastor Ricardo Villanueva, estamos listos, la alabanza salió muy padre. Yo ya estaba disfrutando. Cuando íbamos en el camión, también iba disfrutando el viaje, dándole gracias a Dios por lo que estaba pasando. Y me acuerdo que el pastor Ricardo comenzó a hablar de dar, de la fe, tener fe cuando somos generosos, cuando le creemos a Dios. Y él estaba hablando sobre la fe, sobre la generosidad y el ser agradecidos con lo que tenemos. Y cuando termina su sermón, su mensaje, agarra un folder de esos amarillos, una carpeta amarilla, y dice: ¿dónde está Julio y dónde está Cristina? Porque mi esposa se llama Cristina, y nos pusimos de pie. Pónganse de pie. ¿Sabe, Julio y Cristina? El Espíritu Santo me dice esto: traigo unos papeles de mi coche, de mi auto, y aquí están las llaves. El Espíritu Santo me dijo que se los regalara a ustedes, que se los sembrara a ustedes. ¡Oh, Dios es fiel! Cuando somos agradecidos, Él nos bendice. Así es que agradece a Dios lo que Él te ha dado.
Bendito sea Dios por tu esposa, por tus hijos, por tu esposo. Bendito sea Dios por el trabajo que tienes, por el coche que tienes, por la bendición que te ha dado. Bendito sea nuestro Dios. Necesitamos tener fe en Dios. Y miren, ese carro que nos regalaron, me acuerdo, era un bocho, un Volkswagen. Era un color blanco, pero ese bocho no tenía piso. Tenía los asientos, pero no tenía piso. Pero saben, le agradecí tanto a Dios. Cuando llueve en Torreón, hay muchos charcos. Y cuando pasábamos los charcos, le decía a mi familia: suban los pies, por favor. Y me acuerdo mucho de ese bocho. Yo lo lavaba, le lavaba las llantas y le lavaba. Y le decía: gracias Dios por este Volkswagen. Ya de la bicicleta ya subía un bocho sin piso. Estoy contento, ahora lo disfruto. Y luego cuando fuimos a un culto unido, porque allá en Torreón se usan cultos unidos de todas las iglesias, y fuimos, y cuando regresamos veníamos en el bocho y veníamos, de repente es una explosión el bocho y ya no quiso caminar. Entonces mi papá me llevó arrastrando hasta un taller mecánico, hasta otro día, y el mecánico dijo: señor Favela, su bocho se ha desvielado. No, necesitamos ponerle un motor nuevo, y necesitamos hacer esto y necesitamos hacer lo otro, y es mucho dinero. Le dije: Dios, tú me lo diste, tú me vas a proveer, tú vas a suplir nuestras necesidades. Y en eso llega mi papá a visitarnos. Dice: mi hijo, ¿sabes qué? No estaba a gusto y Dios me habló, me dijo, trae unas llaves también. Me dijo: hijo, te cambio tu bocho por mi camioneta. Le dije: papá, pero mi bocho no sirve. No le hace, te lo cambio por mi camioneta. Y saben, nos lo cambió. Y después esa camioneta, no teníamos nosotros una casa estable. Me acuerdo que mi suegra nos vendió un pedazo de su casa y que le comencé a levantar un cuartito, y la puerta que teníamos era amarrada con alambres, porque no había para comprar una puerta como la que usted tiene. Ahora ya hasta con control abrimos la casa, ¿verdad? Hoy hasta con sensores abrimos la casa, pero en aquel tiempo no, eran unos alambres y se movía la puerta porque no tenía seguro, no tenía chapa ni nada. En eso llega una persona y me dice: hey, te compro tu camioneta. Le dije: no la estoy vendiendo, te la compro tu camioneta. Dijo: ¿qué? ¿Cuánto me vas a dar por tu camioneta? Por la camioneta. Y me dio una cantidad fuerte y fuimos y compramos la casa y compramos unos cuartos y compramos material, y Dios nos proveyó una casa donde vivir. Con esto quiero decirle que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios maravilloso. Querida iglesia, podría pasarme la mañana contándote todas las experiencias que hemos vivido cuando le servimos a un Dios todopoderoso. Pero hoy es necesario que nuestra fe aumente. Cuando el temor toca la puerta, deja que la fe conteste. Yo quiero que salga de esta reunión usted con su fe arriba. ¿Cuál es su nivel de fe? ¿Pequeña fe, grande fe o perfecta fe? Cualquiera de los niveles que usted quiera está bien, pero tenga fe en el Señor.